iba comiendo porque tenía que llegar al siguiente entrenamiento y necesitaba comer, ¿no? Y a veces algún entrenador me veía llegar al entrenamiento metiéndome el final del bocadillo, pero entrenaba igual, ¿no? O sea, no, ahora no es recomendable eso, ¿eh? Pero en aquella época sí que gastaba mucho, ¿no? La competición era igual a nivel madrileño, pero igual los rivales más o menos los mismos. El objetivo era llegar a los sectores del Campeonato de España, que en juveniles ni siquiera llegamos en mi equipo, y ponerme fuerte, ¿no? Porque estaba desarrollando, era un palillo, era muy alto, pero era muy delgadito, ¿no? Y el sueño era pues llegar a la selección española juvenil, que sí que llegué, y a la selección, a la madrileña y a la española, ¿no? A la española no jugué, no me seleccionaron, pero a la madrileña sí, ¿no? Y en la madrileña quedamos campeones de España en Canarias, con Agustín Donayo, un entrenador que es entrenador en Leganés y hace muchos años. Y mi sueño era ser el mejor de la selección española juvenil, ¿no? Y bueno, pues ese, por ejemplo, pues no lo conseguimos, ¿no? Y esta foto, bueno, que casi no se ve porque las pongo... Es casi las vistas que se ve desde mi casa, ¿no? Este es el polideportivo del Val, y estas son las pistas donde yo empecé a jugar balonmano, ¿no? Entonces, mi infancia fue, claro, yo salía de mi casa y yo iba a jugar al polideportivo, al poli. Y estábamos, o sea, jugaba fútbol sala, jugaba balonmano, jugaba a atletismo, echábamos un partido de básquet con mi hermano, estábamos... Y cuando era infantil, pues yo estaba en casa, me iba tal, y mi plaza era bajarme aquí al poli. Entonces estaba entrando en los cadetes, hacía falta un extremo que faltaba, pues me ponía yo. Eh, entonces, bueno, por eso, gracias a eso, ¿no? Gracias a que tener esas instalaciones tan cerca y mi familia toda muy deportista y tal, pues al final mi infancia ha sido el deporte, ¿no? Bueno, la estructura que se producía, al final, ¿no? Eso es un resumen de las primeras diapositivas, ¿no? Este era los colegios, ¿no? La captación en los colegios, se formaba el Centro de Iniciación Técnico-Deportiva, el CIT, y de ahí se iba subiendo, ¿no? Cadetes, juveniles, el mismo equipo iba subiendo, ¿no? Con pequeños cambios, y de ahí yo conseguí llegar al profesionalismo, ¿no? Está claro, en esta época sí que llegaron muchos jugadores, ¿no? Rafa Guijosa, no sé si lo conocéis, llegó a ser el mejor jugador del mundo, muchos años conmigo en la selección, también en varias olimpiadas. Salió de esta estructura también, y muchos más jugadores que algunos conocerán: Miguel Ángel Rodríguez, David Hernández, Óscar de Luis, Morales, mucha gente que llegó a jugar en Asobal saliendo de esta estructura, ¿no? Lo que comentábamos antes del entrenamiento, una cosa peculiar era que cuando entrenabas 5 días a la semana, nos pedía el club, el entrenador, nos pedía las notas escolares, nos pedía a ver si habíamos aprobado. Si había cualquier suspenso, llamaba a tus padres. Y si tu padre quería, te quitaban del equipo, te echaban del equipo. Te echaban, y si al trimestre siguiente aprobabas, volvías con el equipo. Era un poco, claro, la condición de poder entrenar 5 días era aprobar. Con lo cual, pues tenías que aplicarte, ¿no? Y una cosa muy importante, ¿no? Gracias al conocimiento de Manolo Laguna, que era el director de toda esa escuela, pues los fundamentos técnico-tácticos y los contenidos que trabajábamos eran los adecuados, ¿no? Eso es complicado, bueno, analizarlo, ¿no? Porque yo la verdad que yo jugaba y me acuerdo lo que hacíamos, vamos. Y, bueno, lo que he comentado antes, ¿no? Que en esa época se doblaba el volumen de trabajo, ¿no? Ahí entrenábamos muchísimo, muchísimo. Yo cuando era junior ya jugaba con Asobal. O sea, yo entrenaba con el junior, jugaba a los campeonatos de España junior, entrenábamos siempre con el junior, entrenaba con Asobal y jugaba con Asobal. Y esta era una foto, bueno, este fue el año, el club lo absorbió el Caja Madrid. Lo que hablábamos antes de Caja Madrid, este es el pabellón de Caja Madrid. Llegó una época que Caja Madrid ya no quería pagar dinero, ya no quería invertir más en el deporte, porque se perdió una liga, que esa Félix, no sé si pitabas tú todavía, en la liga que perdió el Caja Madrid, perdió la liga en el último partido contra el Barça, en este pabellón, y esa misma tarde jugaba el básquet contra el Ourense, la fase de ascenso a ACB, y también se perdió. Y los de Caja Madrid dijeron: ya para perder, no ¿Tú fuiste el invertimos más. culpable, Félix, o no de eso? A menos mal. El dedo acusador de Demetrio estaba ya fijándose en ti. Yo estaba en la grada, yo ese partido, o en la grada aquí animando a Caja Madrid. Y bueno, toda esa era la estructura del club, ¿no? Todo el club, ¿no? Desde los chavales, Asobal, había Asobal de chicas, había equipo de básquet, no de ACB, había hasta gimnasia rítmica, ¿no? La verdad que estaba bien, ¿no? Y luego aquí llegó pues mi debut en Asobal, lo que hablábamos antes, ¿no? El entrenador era Manolo Laguna, entrenador maestro, ¿no? Lo que comentaba antes, ¿no? La verdad que la manera de enseñar todavía hoy, la manera de sacar a sus equipos el máximo partido es impresionante, ¿no?
Ahí entrenábamos dobles, ¿no? Yo era junior, entrenaba con el junior, jugaba con el segunda nacional, con el Asobal. Esa época fue la más dura para seguir estudiando, para mí, porque claro, me pedían, claro, tenía que ir por las mañanas con el Asobal y aquí estaba haciendo FP, ¿no? Y esta época fue dura por esto, ¿no? Trabajo físico, ahí sí, siempre he entrenado mucho, en esta época fue la que más entrené de mi vida, seguro, porque sobre todo pesas, ¿no? Que se dice, bueno, claro, tenía 16, 17 años y las pesas era bastante fuerte, ¿no? Ahí había un animal, Carlos Camacho, un tío mucho más grande que yo, muy fuerte, y hacíamos las pesas juntos, claro, y él tiraba un peso y yo tiraba otro y claro, me llevaba siempre de culo. Y recuerdo haciendo una vez dorsales, esto haces dorsales con 40 kilos, y cuando acababa de hacer dorsales ponía 80. Y él llegaba, ¿has hecho con eso dorsal? Sí, sí. Se ponía a hacer con 80 y yo alucinaba porque, claro, yo incapaz, ¿no? El equipo era un poco como una familia, ¿no? La verdad que esta época de club, la estructura era bonita de compartir, de trabajar, de ganar, de perder, ¿no? Era para un chaval que llega a un equipo Asobal es muy bonito, ¿no? He estado en muchos otros equipos de Asobal que hay otros tipos de ambiente en el primer equipo, ¿no? Y la final de la Copa del Rey, llegamos a la final, llegamos a jugar una final contra el Barça, que íbamos ganando la primera parte de 4, que fue en Granollers, y en la segunda parte perdimos, ¿no? Que fue muy bonito, ¿no? Llegar, bueno, nos recibió el ayuntamiento por haber llegado a la final, ¿no? La verdad que éramos 4 chavales y nos salió mala cosa, ¿no? Y nos clasificamos a Europa, que era ir de excursión. Cuando íbamos a Europa nos eliminaron en Suiza y el Winter Tour y fue fantástico, bueno, era una fiesta para nosotros, ¿no? Y esto acabó, desgraciadamente, el dinero se acabó del club, no hizo bien los deberes de no gastarse el dinero, de invertir bien o de buscar sponsor y empezaron a deber dinero, ¿no? Desgraciadamente el balonmano en Asobal tiene ese problema, ¿no? No todos los clubs cumplen con los pagos, ¿no? Es difícil, los sponsors, bueno, muchos lo conocemos, ¿no? Y en aquella época, pues este club dejó de pagar. La solución del equipo, pues nos fuimos al club, a la sede del club y nos encerramos allí. Nos fuimos con colchonetas del pabellón, nos metimos dentro de la sede, llenamos el suelo de colchonetas y nos pusimos allá a dormir. Vino el alcalde a vernos, vino la prensa a ver qué pasaba, prensa de Madrid, prensa nacional, un poco denunciando la situación para intentar cobrar, ¿no? Y aún así el ambiente bueno, era un ambiente divertido. Bueno, yo la verdad que era un chaval, no supongo que no tenía deudas, pero para mí fueron mis vacaciones además, curiosamente. Y de ahí yo me iba al Mundial Junior, a jugar el Campeonato del Mundo Junior en Argentina, además, que fue fantástico. Y yo me acuerdo que yo tenía permiso para ir a entrenar, claro, yo me tenía que ir al Mundial, me dejaban ir a entrenar. Y era tal el estrés y las ganas de salir del encierro, ¿no? Al final, ¿no? Cuando llevas 35 días ya se hacía cargante. Había una montaña cerca de mi casa, cerca de donde estábamos encerrados, se cruza el río y hay una montaña en Alcalá que se llama el Eceomo, y yo me iba corriendo, salía corriendo y subía la montaña, que es un montañón, solo por el estrés de salir de ahí, ¿no? Y mi mentalidad aquí pues era un poco la formación, ¿no? A mí me decían que entrenara, que trabajara, que me formara, que llegara pues a donde salí, ¿no? Tuve la suerte de tener la oferta y me fui a la de Mar de León a jugar. Cuando yo fiché a la de Mar, ahora hablas de la de Mar y tú dices, jolines, la de Mar. Yo llegué a la de Mar y acababa de ascender. O sea, de hecho, la fase de ascenso la habíamos jugado contra el Juventud Alcalá y les habíamos ganado nosotros. O sea, el Juventud Alcalá mantuvo la categoría, luego la vendimos para sacar dinero y la compró la de Mar. Y a mí me fichó la de Mar. Y a unos cuantos compañeros del mismo equipo, ¿no? Del Juventud Alcalá. Y fichó a Manolo Cadenas, que venía del Valladolid, y a muchos jóvenes, ¿no? Entre esos jóvenes estaba Armando Torrego, Hombrados, ¿quién más? Juan Pedro Jiménez, que jugamos el sábado contra él. Bueno, muchos jóvenes talentos, muy jóvenes, todos con 20 años, pocos años. Y aquí pues entrenábamos. Cadenas es un entrenador que pide mucha entrega, que pide mucho... puedes tirar un metro fuera, pero tienes que tirarte de cabeza. Es un tipo de entrenador y muchísimo trabajo, ¿no? Muchísima variedad de trabajo, ¿no? Mucho trabajo físico, mucho trabajo técnico y táctico, ¿no? Técnico es, pues, eso, ¿no? Pase y a empezar a pasar bien, a pasar tenso, a pasar adecuadamente. Y táctico es jugar en equipo, ¿no? Pues más jugadas, cruces, contracruces, para el que no entienda. ¿Y qué más? Dobles sesiones de trabajo, mucho trabajo de fuerza y mucha variedad, lo que decía antes. Con